Literatura entre guerras. Este periodo entre guerra a nivel temporal está demarcado por las dos grandes guerras, la terminación de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el estallido de la Segunda en 1939. Los novecentistas, con sus ideas de rehumanización y de vanguardias, en el que Europa vive la Belle Époque, conocida también como los felices años 20. Nos delimita una época en la que la vida se podría decir que es bella, y entramos a una época de cambios trascendentales en todos los aspectos en la vida cultural, en la vida de Europa y en especial de España. Cuando se habla de novecentismo, nombre dado por Eugenio d'Orsenius, nos referimos a un grupo de autores que alcanza su momento de máximo esplendor a partir del año 1914, debido a que son más metódicos y racionales y son sobre todo intelectuales más que artistas. Entre estos autores se encuentran Ortega y Gasset, Dors, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Miró, entre otros. Formación intelectual. Los escritores tienen una sólida formación universitaria. Algunos son médicos como Gregorio Marañón, catedráticos como Eugene d'Orsenius, periodistas como Manuel Azaña Díaz, entre otros. Guía: José Ortega y Gasset, principal filósofo y ensayista español del siglo XX. Temas: estudiaron la cultura europea y analizaron los problemas de España. Puso diferentes recursos literarios. Revisaron el papel del hombre en el mundo y privilegiaron la inteligencia, y analizaron la duda trascendental frente a la religión. Géneros. Los géneros más importantes trabajados en esta generación fueron el narrativo y el lírico. En el narrativo, principalmente el ensayo y la novela, y en la lírica, a través de poemas y especialmente las greguerías. La novela novecentista. En la novela se establecen dos líneas principales. Una novela que continúa los modelos narrativos anteriores, es decir, los modelos realistas. Es una novela de éxito. Otra novela que pretende renovar el género, apartándose del realismo y el naturalismo y continuando los intentos del modernismo y 98. Esta novela es minoritaria, presenta cuatro tipos fundamentales: el lirismo, el intelectualismo, el humor y la deshumanización. Características. Para poder definir las características de la novela novecentista, tenemos que clasificarlas según la intención de sus representantes. La novela lírica de Gabriel Miró. Este autor ofrece una prosa trabajada al máximo, como si fuera un verso. La acción tiende a desaparecer. El escritor suele detenerse en la elaboración formal, realizando largas descripciones que se convierte en la base de su novela, y su preocupación está direccionada hacia la emoción que producen los objetos. La novela intelectual. Ramón Pérez de Ayala desarrolla su obra en varias etapas. Novelas generacionales en las que se nota un tono autobiográfico y una crisis espiritual en España desde principios del siglo XX. Sus historias están narradas en primera persona. Novelas poemáticas. De la vida española. Se centra en la degradación de la vida moderna y utiliza una técnica en la que el argumento no importa, utilizando recursos deformadores esperpénticos. Novela de temas universales. Los personajes son presentados como símbolos de ideas, narración llena de reflexiones y utilización como técnica del simultaneísmo narrativo. La novela de humor de Wenceslao Fernández Flores. El humor para este autor es un procedimiento para llevar a cabo la crítica social. Él convierte el humor en materia narrativa de prestigio. Su humor se va haciendo cada vez más negro, crítico e intelectual, haciendo uso de técnicas realistas en su proceso narrativo. La novela deshumanizada de Benjamín Harness. Se trata de una forma novelística muy intelectual y compleja. Los rasgos que la definen son el uso de un argumento mínimo, lo que permite que sea de carácter reflexivo y meditativo, con una estructura circular. La diferencia que existe entre vanguardias y novecentismo se verá a entender como una diferencia cuantitativa. La reacción vanguardista es mucho más radical, mucho más violenta que la del novecentismo. El arte de vanguardia se valdrá de dos herramientas principales, como el humor, porque es útil para desmitificar y desdramatizar, y la metáfora, en la que los términos
que se comparan tengan poca relación. Además de la libertad absoluta del artista, en la que esa libertad es llevada hasta el extremo, como por ejemplo, rompe con la lógica o con los idiomas conocidos. Las vanguardias en Europa. Vamos a seleccionar 3 movimientos exclusivamente: futurismo, cubismo y dadaísmo. Vamos a empezar por el futurismo. El futurismo fue el primer movimiento de vanguardia, comenzó en Italia en 1909 de manos de Marinetti. Los temas son la velocidad, el riesgo, el peligro, lo moderno, las máquinas, la violencia, los deportes, la guerra, el militarismo, las fábricas, entre otros. Reformas literarias. Destrucción absoluta de la sintaxis. Sustitución de los signos de puntuación por signos matemáticos y musicales. Supresión del yo. Primacia de la imaginación sin ataduras de ningún tipo. Alteración y juego con la tipografía. Espíritu. Odio a la inteligencia a favor de la intuición. Ruptura con todo lo pasado. Espíritu iconoclasta. Ruptura con las convenciones culturales. Optimismo y vitalidad. El cubismo. El cubismo en las artes plásticas surgió hacia el año 1907 con pintores como Picasso y Braque. El cubismo literario apareció algunos años después y su máximo representante ha sido Apollinaire. El cubismo descompone la realidad, con observación de la realidad desde diferentes perspectivas. Integra las artes. Esto explicará el género literario del caligrama, que es pintura más literatura, o el pictórico del collage, que es pintura más escultura más literatura. Dada nació en Suiza durante la Primera Guerra Mundial de manos de Tristan Tzara. Los rasgos que pueden definirlo son: espíritu, deseo de independencia del artista respecto a la sociedad, libertad absoluta del arte, hacer tabla rasa con todo lo existente, empezar desde cero desde la invención del idioma. Temas: crear una palabra expresiva que fuera válida por sí misma, por su sonido y no por su contenido, por su relación con la realidad. Burla del espectáculo y del mundo del arte, burla de todo lo aceptado socialmente. Reformas literarias, abolición de la lógica, descubrimiento del absurdo como medio de expresión literaria, valoración del humor, exaltación de las contradicciones. El pensamiento artístico de Ramón parte de la idea de que el mundo es un absurdo, un circo ridículo, que solo puede describirse en términos de humor, en muchas ocasiones con un toque de amargura. Mi obra está, desde luego, al margen del honor y de la moral burguesa, dijo en 1923. Veamos algunos caracteres que definen el ramonismo. Comparte con los movimientos de vanguardia la antipatía por la interpretación tradicional de la realidad. Por tanto, en su obra adivinamos constantemente el deseo de romper con el arte anterior. Su literatura pretende preocuparse de la realidad observada desde puntos de vista no habituales. De esa forma provocará la sorpresa en el lector. Humorismo más metáfora, greguería. Las greguerías son el producto de su preocupación por la palabra. La lengua se le presenta expresiones cuyos sentidos se le impone, pero él se niega a aceptar esos significados ya establecidos y se revela, enfrentándose al lenguaje con la mirada incontaminada de un niño que juega. El ultraísmo aparece en España en la década de los años 20, siendo una integración de las artes, una sustitución de los signos de puntuación por signos matemáticos, una exaltación de la maquinaria y del mundo moderno, la ruptura de la disposición tipográfica tradicional, una renovación de la metáfora, ya que el poema debe ser una asociación de metáforas a la que se les debe eliminar todo lo sentimental, personal o anecdótico, y debe reaccionar elementos nunca relacionados en la realidad. Sus principales representantes son Rafael Cansinos Asens, Eugenio Montés y Gerardo Diego. Creacionismo. Este movimiento se inició en París por el chileno poeta Vicente Huidobro en 1918. Los caracteres que lo definen son dos: romper con la realidad visible para crear una nueva realidad que tenga sentido por sí misma. Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol, dijo Huidobro en su primer manifiesto.
Es un movimiento que promovió la liberación total del hombre, rompiendo con todos los conflictos internos que le generaron problemas existenciales, a los que se vio enfrentando con las guerras y avances que le alteraron su forma de vida. Para ayudar al hombre con esta lucha interna, nace el psicoanálisis de Sigmund Freud, que supuso el nihilismo alemán y el pensamiento marxista, ya visto anteriormente, y que afectó al español y a su literatura. Para conseguir esta finalidad de liberar al ser humano de las represiones personales y sociales, los surrealistas se valieron de una serie de técnicas concretas, buscando libertad de creación, olvidando la razón a través de escritura automática, la reseña de sueños y la liberación del lenguaje, buscando llamar la atención no de la razón del lector, sino de su inconsciente, provocando acciones.